Bueno, creo que ya estaríamos transmitiendo. Vamos a esperar un poquito que se conecten algunos más. Así empezamos a desarrollar esta charla. Me gustaría que me dijeran si se escucha bien por ahí. Buenas tardes, Vicky. Bueno, tengo abierta acá la ventana del Facebook para ver cuántos conectados hay en este momento, como para decidir cuándo empezar. Son las 4 recién, así que bueno, podemos darnos un minutito más como para que se vayan conectando y que no nos perdamos de nada. Mientras tanto, me gustaría agradecer a la Universidad Libre del Ambiente y felicitarla por estos 25 años de construcción del conocimiento, ¿no? No de impartir conocimiento, sino de construirlo, que es mucho mejor. Y bueno, y gracias por invitarme. Yo soy un médico veterinario recibido hace poquito, con mucho interés por la fauna silvestre y sobre todo por las enfermedades zoonóticas y la salud pública. Así que quise encarar esta charla un poquito desde esa perspectiva, pero teniendo en cuenta a la salud como un todo, ¿no? Y no solamente como una cuestión de enfermedades. Así que bueno, vamos a esperar un poquito más, si les parece, y vamos a comenzar. Bien, se podrían llamar estas charlas ciclo de charlas en pantuflas, ¿no? Porque estamos todos desde nuestras casas, desde la comodidad de nuestros hogares y podemos compartir este tipo de actividades. ¿Mm? Esto que la tecnología nos permite y que tenemos que agradecer en momentos como este, porque la verdad que si no fuera por ella, quizá sería mucho más difícil, ¿no? Bueno, vamos a esperar la confirmación. Estamos transmitiendo ya desde hace 4 minutos. Yo diría que esperemos 2 minutitos más para empezar. Les cuento que, bueno, les quería poner un poquito de música al principio hasta que se fueran conectando, pero la plataforma que iba a usar no me funcionó bien, así que directamente decidí optar por esta. Es un poquito desprolija, pero creo que se va a poder desenvolver bien la charla. Bueno, creo que podemos comenzar. Eh, la idea de esta charla es, como ya les dije, comentarles un poquito sobre cambio climático y salud. Les voy a hablar bastante sobre enfermedades, pero les quiero hablar un poco más sobre salud. Por eso decidí ponerle este nombre. Y una salud vista desde una perspectiva que quizá muchos
todavía no conocimos y que yo tuve la oportunidad de conocer en mi carrera de medicina veterinaria y que me permitió comprender aspectos de la salud y de la enfermedad que involucran no solo al ser humano como agente y como posible enfermo, digamos, o como posible portador de una enfermedad, sino también como parte de un todo que cuando se enferma termina enfermando al ser humano. Ese todo es el ambiente. Y cuando el ambiente se enferma, indefectiblemente se van a terminar enfermando los individuos y entre ellos nosotros, el ser humano. Así que, comenzando, la idea de esta conversación es, ¿por qué quiero decirle charla? Porque después vamos a tener un momento también para intercambiar, es comentarles un poquito qué es esto que se llama cambio climático. Primero que nada, mostrarles esta foto. Esta foto va a servir a modo de observación. Quiero que la miren, quiero que la recuerden, que tengan ese horizonte, ese atardecer, mejor dicho, ese amanecer, que lo tengan grabado en sus retinas para el avance de la presentación. Esa también. En estas fotos quiero agradecerles a quienes me permitieron ponerlas en la presentación. En este caso, la que estamos viendo ahora, a los chicos de Proyecto Cachicoya, el fotógrafo es Germán Alasia. En el caso del anterior, la fotógrafa fue una gran fotógrafa que tuvimos en nuestro pueblo. Yo vivo en Laguna Larga y desde acá estoy transmitiendo esto, que se llamaba Valle Montoya y que hacía unas fotos muy hermosas, entre ellas esta que les había mostrado, que quiero que no la olviden. También quiero que la recuerden. Y así podemos comenzar. Hablamos de cambio climático, pero el cambio climático está enmarcado, englobado en un concepto mucho más amplio, que es el de cambio global. El cambio global es una serie de disrupciones que se producen en el planeta a causa de actividades humanas, principalmente, ¿no? Estas actividades humanas tienen que ver generalmente y principalmente con el uso de energía que hacemos, con el mal uso de energía que hacemos, podemos decir, y el tipo de energía que utilizamos, con la contaminación que se produce, todo consecuencia de ese uso de energía y también de la producción y la mala distribución de alimentos, de lo que vamos a hablar más adelante también. Y el cambio en el uso de los suelos, que está completamente relacionado también con la producción de alimentos. Todo esto produce alteraciones en el sistema terrestre, en el planeta, aumento de gases de efecto invernadero, alteraciones en los ciclos de los nutrientes. Y con estos gases de efecto invernadero y con estas alteraciones en los ciclos de los nutrientes aparece el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es un cambio en el estado del clima, como su nombre lo dice, y de sus variables que persiste por décadas o tiempos mayores. El cambio climático o los periodos de cambio climático han existido siempre a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de la historia del planeta, no de la humanidad. Desde que apareció o que surgió nuestro planeta hace 4.500 millones de años, desde que apareció la vida en la Tierra hace más de 3.000 millones de años, y hasta que aparecimos nosotros hace unos 350.000 años. Fíjense qué pequeño es el margen en el cual
nosotros hemos vivido a lo largo de la historia del universo, ¿no? Y del planeta. Y tuvimos la capacidad de, con estas actividades humanas, producir esto. ¿Y por qué digo o por qué estoy tan seguro de que estas actividades humanas son las que producen esto? Si, como dijimos recién, los cambios han ocurrido siempre a lo largo de la historia planetaria. Bueno, tenemos ciertas pruebas de ello, de que el calentamiento global se produjo a causa de este cambio climático, ¿no? O de que el calentamiento global, mejor dicho, es una de las principales causas de este cambio climático. ¿Y por qué se produce este calentamiento global? Por la acumulación de gases de efecto invernadero. Ya lo vamos a explicar un poquito mejor. Pero, ¿qué es el calentamiento global? Según Donald Trump, la definición de calentamiento global o el concepto es una creación de los chinos para hacer la producción y la manufactura o la producción industrial de Estados Unidos menos competente. Eso es según Donald Trump. Él no cree en el calentamiento global. Él, por supuesto, que tiene un desarrollo industrial importantísimo en su país y que principalmente se basa en el uso de combustibles fósiles. No cree en el calentamiento global. Pero la realidad es que el calentamiento global existe. Como podemos ver en este gráfico, en donde fueron registrando mes a mes y año a año los aumentos o las temperaturas que fueron ocurriendo a lo largo del tiempo, podemos ver cómo fue aumentando desde la era preindustrial hasta ahora. Hoy en día se dice que aumentó entre 1 grado y 1 grado centígrados, pero se espera que para fin de siglo pueda llegar a aumentar hasta 4 grados centígrados. Algunos dicen hasta 8, optimistas, ¿no? Los más optimistas o los más realistas, no sé. El calentamiento global se produce por los gases de efecto invernadero principalmente. ¿Qué hacen estos gases? Estos gases se acumulan en la atmósfera, como podemos ver acá, e impiden que los rayos de radiación ultravioleta que vienen del Sol y que impactan sobre la superficie de la Tierra, que normalmente deberían seguir esta trayectoria, no sé si están viendo el cursor del mouse, normalmente deberían llegar hasta la superficie de la Tierra y reflejarse y en gran parte volver y salir de la atmósfera hasta la estratosfera. Lo que impiden estos gases de efecto invernadero es que cuando rebotan en la superficie de la Tierra salgan a la estratosfera y los mantienen reteniéndolos, como se ve acá, se mantiene retenida esta radiación con la consecuente temperatura aumentada en la superficie del planeta, en la superficie de la Tierra y de los océanos. Eso es básicamente el calentamiento global explicado muy simplemente y a grandes rasgos. ¿Qué pasa con el calentamiento global y sus efectos en la superficie de la Tierra? Bueno, como podremos prever, se produce una desertificación importante en áreas que en algún momento tuvieron una vegetación o estuvieron cubiertas de vegetación. Esto produce migraciones y extinciones de especies de flora y fauna, por supuesto, que no logran adaptarse a estas condiciones nuevas. Y esto también tiene que ver con los cambios en los regímenes de caudales y sistemas terrestres de agua dulce, donde antes había quizá un arroyo, hoy en día, al haber menos vegetación en este suelo, quizá haya un río enorme, porque por escorrentía el agua de lluvia que cae en ese lugar
va directo a eso que era un arroyo y produce una creciente importantísima, inundaciones y desastres. Bueno, ese sería un ejemplo de cómo puede afectar la desertificación. Además, obviamente la productividad en una tierra como esta va a ser mucho menor y necesitamos alimentarnos y vamos a necesitar alimentarnos cada vez más porque vamos a ser cada vez más los seres humanos. Esto también produce que muchas especies de animales tengan que irse y buscar otros hábitats y entre ellos muchas veces acercarse a los nuestros, a los que alguna vez fueron de ellos, pero que ahora son nuestros. El calentamiento global también afecta a los océanos. Este afectamiento de los océanos produce aumento en la temperatura de las aguas, derretimiento de glaciares, con la consecuente alza en los niveles del mar, y otras cuestiones un poco más escondidas por ahí, porque de esto se escucha hablar mucho y sabemos que estas alzas en los niveles de los océanos van a terminar produciendo, si todo sigue como hasta ahora y el ritmo en el que viene ocurriendo, van a terminar produciendo la inundación de muchas ciudades costeras. Y esas inundaciones van a traer como consecuencia enfermedades, menor productividad y muerte, porque al haber menor productividad y al haber más enfermedades, la muerte va a ser inevitable, ¿no? Entonces continuamos un poquito con... En los océanos, fíjense, los océanos son grandes reservorios de uno de los gases de efecto invernadero más importantes o de uno de los que más influyen en el calentamiento global, que es el dióxido de carbono. Los océanos captan muchísimo dióxido de carbono. El problema es que cuando el dióxido de carbono emitido en la Tierra es mucho, el océano capta mucho, y al captar mucho, este dióxido de carbono lo que hace es acidificar el agua. Y el agua más ácida, fíjense acá en este gráfico, a medida que aumenta el dióxido de carbono disuelto en el agua, disminuye el pH. El pH es una medida de acidez. Mientras más bajo es el pH, quiere decir que es más ácida el agua de los océanos. Y esta acidez es incompatible con la vida en conjunto con la temperatura elevada. Es incompatible con la vida de muchísimos individuos, de muchísimas poblaciones y de muchísimas especies, como son, por ejemplo, los arrecifes o como son los corales. Yo me quedé asombrado en estos días leyendo sobre los corales cuando entendí que son animales. Yo no lo podía creer, son animales. Yo soy veterinario y la verdad que no sé cómo tomarles la temperatura rectal a los corales. Pero más allá del chiste, los corales son animales que conviven y que dependen de cierta vida vegetal, ciertas algas que viven dentro de ellos y que captan nutrientes a manera de fotosíntesis y le pasan esos nutrientes al coral, al animal. Fíjense esta conexión, es perfecta, es increíble y es súper compleja, porque están conviviendo un ser animal y un ser vegetal que necesitan, o sea que en una simbiosis inevitable, porque cuando uno no está, el otro tampoco puede existir. El problema es que debido a la acidificación de los océanos y al aumento en la temperatura de los mismos, estas algas fotosintéticas, estos vegetales marinos, no pueden realizar bien su trabajo de fotosíntesis. Entonces el coral se enferma y se produce lo que se llama emblanquecimiento del coral o blanqueamiento. Este blanqueamiento se produce cuando el coral
así como nosotros con un mecanismo como lo es el de la fiebre, tratamos de deshacernos de microorganismos que nos están enfermando, el coral no reconoce a estas amigas y las expulsa. Y al expulsarlas queda así de color blanco como lo vemos en medio, en la imagen del medio. Cuando queda así, se va quedando sin nutrientes. Ya no tiene quien se los provea. Por lo tanto, termina muriendo. Cuando mueren los corales, cuando mueren los arrecifes, estamos perdiendo un ecosistema enorme. No estamos perdiendo solamente a ese coral. Se está perdiendo todo un ecosistema marino que alberga no solo a estas especies del coral en sí y de las algas, sino a especies como, por ejemplo, el carismático pez payaso que vive entre estos arrecifes. De esta manera, el calentamiento global afecta la salud. Y yo les dije que iba a hablar de salud como salud global. Por eso les estoy mostrando esto, que es una afección directamente de un ecosistema que, que no tiene que ver en lo directo con el ser humano, sino que tiene que ver en lo directo con la unidad que somos como seres planetarios, ¿no? Con ellos y con el ambiente. Y les voy a dar una serie de datos porque les dije que nos tenemos que alimentar y nos vamos a tener que alimentar cada vez más y en lo posible cada vez mejor. Pero ¿por qué nos tenemos que alimentar cada vez más? Porque vamos a ser cada vez más. Eso está proyectado y está estudiado. Así que bueno, les voy a leer una serie de datos muy impactantes. Creo que algunos de ellos no los van a dejar dormir esta noche. El cambio climático impacta con mayor dureza sobre las personas más pobres del mundo, que en un 75% dependen de la agricultura y los recursos naturales para su subsistencia. Estamos hablando de pequeños agricultores que viven de lo que producen. No estamos hablando de grandes terratenientes, como estamos acostumbrados por ahí a ver en nuestro país, sino de pequeños productores que realmente dedican y de los cuales y que su vida depende de esta producción. El mundo pretende lograr el hambre cero en el 2030, pero el cambio climático es un reto que debe abordarse con el fin de continuar la lucha contra el hambre y alcanzar este objetivo. Y sí, si no tenemos tierras productivas, porque la desertificación, porque los cambios en las precipitaciones, porque la acidificación del océano nos impide que se puedan extraer peces de manera sostenible. Y bueno, el hambre cero va a ser algo difícil de lograr en el 2030. Todos estos datos son de la FAO, la Organización para la Agricultura y la Alimentación, y que dice además que estima que la producción agrícola debe aumentar alrededor de un 60% para 2050, con el fin de alimentar a una mayor población y en general más rica. El cambio climático obviamente pone en riesgo este objetivo. La solución obviamente no está en producir menos, porque tenemos que sobrevivir. Entonces, está en producir mejor. Más de un tercio, esto es lo que no los va a dejar dormir, porque se van a ir a dormir pensando en esto. Más de un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se pierden o se desperdician. Más de un tercio de los alimentos que se producen se pierden o se desperdician. Nadie los come, nadie los come. Encima generan también en su descomposición gases de efecto invernadero, generan también
en su producción gases de efecto invernadero. Y nadie los come. ¿Y saben qué? Alcanzarían para alimentar a los millones, a los 8 millones de personas que no tienen acceso a alimento en el mundo. 8.000 millones de personas. La disminución de los rendimientos agrícolas puede ser ya una realidad y para 2050 podrían generalizarse reducciones de entre el 10 y el 25%. Este es un aspecto bastante preocupante. Tenemos que aumentar la producción, tenemos que lograr el hambre cero, pero cada vez vamos a tener un rendimiento menor. La deforestación y la degradación forestal siguen representando aproximadamente el 10 al 11% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. O sea que si creemos que deforestando para producir más vamos a solucionar esto, estamos equivocados. Y estamos muy equivocados porque además vamos a acarrear miles de problemas más, que después vamos a comentar un poquito, esperando que el tiempo nos dé. El cambio climático puede propagar los riesgos de enfermedades transmitidas por alimentos de una región a otra con nuevas amenazas para la salud pública. Y este dato de la FAO, que es la Organización para la Agricultura y la Alimentación, dice enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Pero por qué es esta organización? Pero no son solo enfermedades transmitidas por alimentos. Son muchísimas enfermedades las que se propagan a causa del cambio climático y las que se están propagando a causa del cambio climático. Y ya que hablamos de enfermedades, quiero comenzar un poquito a comentarles sobre ellas. Las enfermedades podemos hablar desde las más predecibles, como que un aumento en la temperatura sin dudas va a producir que muchos más individuos se mueran de golpe de calor. Algo simple, algo sencillo y fácil de entender. También va a producir que en conjunto con grandes humedades o con importantes humedades haya más infecciones en la piel producidas por hongos, por ejemplo, infecciones respiratorias. Estas son muy predecibles, pero hay otras que son un poco menos predecibles y menos palpables, y que es de las que me gustaría hablar ahora, que son las infecciosas. Por ejemplo, los cambios extremos en el clima, las grandes precipitaciones que producen inundaciones, ¿saben que traen como consecuencia, en la mayoría de los casos en que han ocurrido, leptospirosis, por ejemplo? Ese es un caso, un ejemplo sencillo, ¿no? Un ejemplo de transmisión ambiental, casi de transmisión directa, porque no es vectorial, pero en la que un mamífero silvestre invasor, como son las ratas, transmiten la enfermedad al ser humano a través de la orina. En algunos casos invasor, cuando son introducidas las especies, en otros casos simplemente pueden comportarse como plagas. Ese es el caso en el que no son introducidas. Pero bueno, son varias las especies de roedores que pueden transmitir la leptospirosis. El hantavirus, ¿se acuerdan que hace muy poquito, creo que en el 2015, 2014, hubo un brote de hantavirus en una localidad del sur del país y que toda la localidad tuvo que estar en cuarentena? Este es el Oligorhizomys longicaudatus, ratón colilargo, que es en Argentina el principal transmisor o portador del hantavirus. El hantavirus se transmite por vía aerógena. ¿Cómo es esto? No es por vía aerógena, en realidad es por las heces y la orina del ratón, que puede estar, por ejemplo, en una casa abandonada, o en nuestra propia casa, en algunos lugares. Esta orina y estas heces contienen el virus y después el aire
el aire que corre a través de esas heces y esa orina levanta el virus, por así decirlo, y nosotros podemos inhalarlo y así contraer la enfermedad, que en América comporta signos pulmonares, síndrome pulmonar por hantavirus en América, y en Europa produce un síndrome de enfermedad renal. En Suecia, en el 2006, ocurrió algo muy curioso que tiene que ver con el cambio climático. Los ratones que transmiten el hantavirus en Suecia son una especie adaptada a la nieve y que en invierno conseguía cavar túneles por debajo de la nieve para poder subsistir, para protegerse del frío intenso y para conseguir alimentos. ¿Qué pasó en el año 2006? Las temperaturas en invierno fueron muy altas. Entonces, la nieve se formó, pero no se formó la capa de escarcha superior a esa nieve, que era lo que le daba refugio al ratón. Entonces el ratón comenzó a buscar refugio en ambientes domésticos, en ambientes humanos, y empezó a transmitir el hantavirus. Entonces hubo un brote importantísimo de hantavirus en Suecia a causa de estos aumentos en la temperatura que impidieron esa formación de escarcha. Un ejemplo de cómo el cambio climático puede llegar a producir enfermedad en el ser humano también. Y después las principales, ¿no? Las team verano, las vectoriales. A los vectores les gusta mucho el verano, les gusta mucho el calor. Así que los vectores son los artrópodos, los insectos, que pueden, en este caso son vectores biológicos, ¿no? Que pueden transmitir la enfermedad de un individuo a otro. En algunos casos de un animal al ser humano, o en otros casos de un animal a otro animal, y en otros casos, como es el caso del dengue, de un ser humano a otro ser humano, cuando el dengue se comporta de forma epidémica, ¿no? Este, ya lo conocemos todos, es el Aedes aegypti, y hoy en día se está luchando muchísimo contra este mosquito. Acá en la ciudad de Córdoba hubo muchísimos casos, muchísimos. Se están registrando récords, pero se está hablando muchísimo más del coronavirus que de este. Y es preocupante, porque la primera vez que nos infectamos, por lo general, cursa con síntomas leves, como una gripe, pero la segunda vez puede pasar que nos infectemos con la misma cepa con la que nos habíamos infectado antes, pero si nos infectamos con una cepa diferente, porque hay 4, en realidad hay 5 ya cepas del virus reconocidas, si nos infectamos con una diferente, la enfermedad es muy grave en muchos casos. Puede llegar a ser mortal. Entonces, el dengue es muy preocupante. Y el Aedes aegypti, al que le gusta tanto el verano, está en su salsa con esto del cambio climático, ¿no? Porque se puede replicar mucho más rápido. Puede reproducirse y sus larvas se pueden desarrollar muchísimo más rápido. Y este, que es un primo del anterior, el Aedes albopictus, tiene una historia muy particular, es introducido, este es asiático, o sea que lo importamos de Asia, y tiene una capacidad de invasión impresionante. Tal es así que lo tenemos acá como otro agente posible transmisor del dengue, secundario, ¿no? Pero también por un desastre importantísimo este mosquito en Hawái. En las islas de Hawái, cuando se introdujo este mosquito, llevó consigo una enfermedad que se llama malaria aviar, que es muy parecida a la malaria de los humanos, pero que afecta a las aves.
Este mosquito entró allá por el 1830 a Hawái y consigo trajo la malaria. Y al poco tiempo, en el 1900, ya hay registros de que la gente salía a los bosques, gente hawaiana salía a los bosques y no escuchaba el canto de las aves, porque es una enfermedad que realmente extermina a las poblaciones de aves, las expulsa de ese paraíso que es Hawái, ¿no? Que era Hawái. 1200 metros sobre el nivel del mar. Hasta ahí el mosquito se siente cómodo, porque hasta ahí la temperatura es apta para que él sobreviva. Entonces, las aves que pudieron adaptarse a estratos más altos de esos 200 metros sobre el nivel del mar, pudieron sobrevivir a esto, pero las que no pudieron terminaron siendo diezmadas las poblaciones. El problema es que con el calorcito del cambio climático, el mosquito, el Aedes albopictus, se puede adaptar a alturas mayores y estas alturas mayores implican que transmita la enfermedad a las aves que están en los estratos superiores. Entonces, el desastre es inminente. Expulsión del paraíso. Una hermosa metáfora. Después tenemos otras vectoriales, como el vector Lutzomia longipalpis, que es vector de la leishmaniasis visceral. La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria que puede cursar con enfermedad cutánea, con enfermedad mucocutánea o con enfermedad visceral. O sea, puede afectar a la piel y las mucosas, o afectar los órganos, como el hígado, el vaso. Esta última es la más grave y tenemos una cuestión que favorece a estos vectores. El cambio climático lo favorece, ¿por qué? Porque con los aumentos de la temperatura se van tropicalizando los polos. ¿Qué quiere decir? Que lo que es zona ecuatorial, que en general es clima templado, se va extendiendo hacia los polos, haciéndose cada vez más tropical la temperatura, ¿no? Donde teníamos temperaturas más frías, tenemos ahora temperaturas más cálidas. Y por lo tanto, estos insectos pueden sobrevivir en estas temperaturas y adaptarse a ellas. El Lutzomia es un ejemplo, es vector de la leishmaniasis visceral, como les dije. Como les dije, ¿quieren saber cómo avanzó la leishmaniasis visceral en América en los últimos años por el cambio climático? Bueno, en 1980 estaba en el norte de Sudamérica. En el 2000, 20 años después, se encontró en el sur de Brasil y Paraguay. En el 2004, en la ciudad de Clorinda, Formosa. Un saludo para los clorindenses que estén mirando y un saludo para Marc Calabozo también, que no es clorindense, pero que me dijo que le mande un saludo. Te lo mando. Se encontró el vector en Formosa. 24 años después. 2 años después, primer caso de leishmaniasis visceral autóctono, es decir, contraído en Misiones. ¿Vieron qué rápido que se produce todo esto? Impresionante. De 1980 a 2006, todo lo que descendió el vector. Acá tenemos una que muchos podemos llegar a conocer, Triatoma infestans. Es un vector de una enfermedad parasitaria muy importante que sigue existiendo lamentablemente, que es la enfermedad de Chagas, que quizás muchos creemos que es una enfermedad vieja y vetusta y olvidada, y que la verdad que es vieja, vetusta y olvidada, pero sigue existiendo y está produciendo enfermedad en muchísimas personas todos los años, más de 1.500 enfermos nuevos por año en Argentina, más de 1,5 millones de infectados por enfermedad de Chagas en Argentina. La enfermedad de Chagas produce mortandades tempranas, la muerte temprana de muchas personas
personas por afecciones cardíacas, principalmente. Esa es la manifestación principal en Argentina. En Brasil, por ejemplo, produce otras alteraciones como agrandamiento del colon y del esófago. La cuestión es que el Triatoma infestans tiene un ciclo anual, es decir, que pone huevitos, una vez que se reproduce, pone huevos, esos huevos pasan a larva, pupa, y después a ninfa y adulto, y todo eso ocurre en un año. Pero con el calentamiento global hay quienes dicen que esto ocurriría 2 veces en un año. O sea que estaremos duplicando al vector. Las garrapatas, transmisoras de enfermedades como la enfermedad de Lyme, riquecias. La enfermedad de Lyme quizás muchos escucharon hablar porque muchos famosos se enferman de ella, sobre todo estadounidenses. Avril Lavigne, ahora Justin Bieber está enfermo con la enfermedad de Lyme. Y en Argentina hay quienes dicen que esta enfermedad está subdiagnosticada y muchas veces se cree que se habla de fibromialgia y en realidad es enfermedad de Lyme. Habría que estudiarlo un poco más, pero hay un neurólogo muy reconocido, que no recuerdo el nombre ahora, pero de mucho prestigio, que trabajó mucho tiempo en Estados Unidos y ahora está en Argentina, afirma que hay enfermedad de Lyme en Argentina. Lo que vemos en esta imagen es la cobertura forestal según país. Bueno, hay que toser en el codo y uno se olvida, ¿no? Sobre todo cuando estamos solos. Las áreas más oscuras son las más forestadas, las áreas más claritas son las más arrasadas, o las menos forestadas naturalmente en algunos casos. ¿Saben qué pasó en Argentina desde el al 2015 en cuanto a la deforestación, de la cual ya habló mi querida colega Débora esta mañana? Argentina entre el 2010 y el 2015 estuvo entre los 10 países que más áreas de bosques perdieron. Para replantearnos y para que repensemos qué es lo que estamos haciendo. En Argentina no producimos suficiente alimento. ¿Es ese el problema? ¿O por qué? ¿Por qué tenemos que recurrir a esto? Tenemos que recurrir a esto, mejor dicho. Y como para ir terminando, quiero hablar un par de cosas antes de olvidarme. Primero que nada, quiero hablar de una cuestión que no me quiero olvidar, es que por favor, yo entiendo que la cuarentena nos hace reflexionar mucho sobre esta cuestión del estar encerrados y del deseo de libertad, pero por favor, y se los pido como médico veterinario, no liberen animales que tienen en cautiverio, no los liberen. Y no es que se los estoy pidiendo porque yo no quiero que esos animales sean libres. A mí me encantaría que esos animales fueran libres, pero lamentablemente no van a sobrevivir. En el mejor de los casos, y si estamos hablando de animales autóctonos, no van a sobrevivir porque no están adaptados y no saben cómo buscar alimentos. En el peor de los casos, y si son animales introducidos, podemos estar provocando un desastre natural. Porque si esos animales introducidos logran adaptarse a este ecosistema, se van a comportar en algún momento como invasores y van a desplazar a los animales que tenemos en nuestra fauna, a nuestros animales endémicos. Entonces, lamentablemente, ténganlos,
Traten de darles la mejor vida posible, pero ténganlos y no los suelten. Y además otra cuestión más. En caso de que se pudieran rehabilitar y que les pudiéramos enseñar a los animales endémicos o a los animales que son autóctonos y que viven acá, en el caso de que les pudiéramos enseñar a alimentarse, a buscar su propio alimento y todo eso que es muy difícil, también hay que hacerles pruebas para buscar posibles patógenos y para estar seguros de que no van a introducir enfermedades en los ambientes. Enfermedades que pueden tener ellos y que quizás conviven perfectamente con esa enfermedad, pero que a los ambientes pueden producirles desastres importantísimos. Entonces, por favor, no liberen animales así nomás. Si los tienen, ya está. La próxima vez no los compren, por favor. Y otras reflexiones que quiero dejar es, empezando con esta frase de Khalil Gibran: vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos y las hijas del anhelo de la vida, ansiosa por perpetuarse. Y me quedo acá con anhelo de la vida, ansiosa por perpetuarse. La vida está ansiosa por perpetuarse. ¿Y saben cómo lo hace? La respuesta nos la dio Richard Dawkins, un zoólogo inglés, cuando escribió El gen egoísta. A través de los genes nos perpetuamos, nosotros y la vida. Hay una cuestión que por ahí es un poco compleja de entender, pero todos nosotros tenemos información genética y lo que buscamos como especie y además como individuos es trascender a través del dejar huella o de dejar parte de esa información genética en la descendencia, en la progenie. Por eso muchos optan o quieren tener hijos. Esa es una manera de perpetuarse, ¿no? Muchos otros que no pueden tener hijos se dedican a buscar la trascendencia de otras maneras, como no sé, beneficiando un club, como beneficiando un cuartel de bomberos, haciendo obras importantes. Pero los microorganismos también tienen información genética y buscan trascender de otras maneras, no como lo hacemos nosotros, sino multiplicándose. Entonces lo que tenemos que entender es que si, por ejemplo, hoy nosotros contraemos un virus que nos enferma, pongámosle el nombre de coronavirus, este virus no está queriendo matarnos, sino que está queriendo sobrevivir. Y que en realidad nos termina matando porque no sabe cómo evitarlo. Pero sí sabe cómo evitar matar a las especies que lo albergaban en sus ecosistemas naturales. Porque en los ecosistemas naturales, en los bosques, en la naturaleza, estos virus existen. Estos virus existen en murciélagos, por ejemplo. Pueden existir en muchísimas especies que no conocemos, estos virus, bacterias, parásitos y otros patógenos que están perfectamente adaptados a estas especies de animales y que han logrado convivir y sobrevivir en ellos para poder perpetuarse. No quieren matarnos, porque si nos matan, se mueren ellos también. Entonces no logran ese cometido de perpetuarse. El problema está en que muchas veces nosotros, como tan entrometidos que somos los seres humanos, realizamos un contacto que no deberíamos hacer con la fauna silvestre, con los ambientes naturales, y permitimos que ese patógeno para nosotros, pero que no es
patógeno porque no produce enfermedad en los individuos, en los animales y en las poblaciones silvestres, tenga que derramarse hacia nosotros. No digo saltar, digo derramarse porque no tiene otro lugar a donde ir y quiere subsistir. Entonces, la cuestión está en esta intromisión irresponsable que muchas veces hacemos de los ambientes naturales y que termina produciendo enfermedad. Eso lo quería explicar. Tengo un texto al respecto, si alguien lo quiere, para hacer un poquito más claro, se lo puedo enviar. Al igual que la información de lo que vimos hasta ahora. Estamos bastante avanzados con el tiempo, creo. Tengo un par de cositas más para terminar. Salud. ¿Qué es la salud? Bueno, la salud es todo lo que implica el bienestar, la posibilidad de perpetuarse y la posibilidad de disfrutar en ausencia de enfermedad, pero no solo en ausencia de enfermedad, de todo lo que nos rodea. Ese es un concepto de salud que improvisé para esta charla y que lo acabo de decir teniendo en cuenta todo lo que vinimos hablando. Y ahora les quiero mostrar un par de cosas más. ¿Se acuerdan de la imagen que les mostré al principio? Bueno, yo soy de Laguna Larga. Eso que vemos acá es la Laguna Larga. Era la Laguna Larga. ¿Por qué? Quedaron solo los canales. La canalizaron completamente para tratar de aprovechar de alguna manera sus tierras, que hoy en día son un montón de totoras y barro, que no sirven para otra cosa más que para hacer laguna, porque la naturaleza en sus millones de años de coevolución le había dado ese uso, le había dado esa función, y que hoy en día son solo canales. Hay una página que los invito a visitar más adelante que se llama Proyecto Cachi